Hello students, la presentación que ustedes están observando es para nivelar y aclarar dudas respecto al Simple Present Tense, el uso y estructura del presente simple, el cual fue estudiado y trabajado en la unidad 1. Así que a medida que ustedes vayan cambiando las diapositivas se encontrarán con un diferente audio explicativo, junto al texto que ustedes podrán observar que está en inglés. Primero, simple present use o el uso del presente simple es used for something that happens regularly, always or never. En otras palabras, en español, este tiempo verbal lo utilizamos para referirnos a las rutinas que realizamos ya sea de lunes a domingo, o todos los lunes, o todos los martes, una rutina, ustedes entienden. For example, tenemos dos ejemplos. We've got online English lessons on Tuesdays, que es nuestra rutina actual, donde tenemos todos los martes nuestra sesión Meet de inglés, ya sea con Miss Sandra o conmigo. Y otro ejemplo es on Saturdays, I wake up at 10 o'clock. Todos los sábados sería una rutina que me despierto a las 10 de la mañana en punto. También utilizamos el simple present para referirnos a hechos que son siempre verdad. ¿Ya? A fact that is always true. Algo que no podemos cambiar. Por ejemplo, the day after Saturday is Sunday. El día que viene después del sábado es domingo, siempre va a ser así. Y otro ejemplo es the human body contains 206 bones. El cuerpo humano contiene 206 huesos. Estos dos hechos no se pueden cambiar. Comenzaremos entonces, ya que vimos el uso del presente simple o simple present, comenzaremos con la estructura afirmativa de este tiempo verbal. Structure, la estructura que te recomendamos seguir, o que debes seguir de hecho, para realizar una oración afirmativa en simple present es la siguiente. Primero debes colocar el subject, que es el sujeto. Cuando nos referimos a sujeto, es la persona, objeto o animal que realiza una acción. Luego, en rojo, ves simple present verb o action, que es la acción que va a ir en presente simple, la acción que realiza el sujeto. Y luego viene el predicate, el predicado que está en negro, que es lo que viene después del verbo. Examples, dos ejemplos. We've got online English lessons on Tuesdays. We corresponde al subject, que es nosotros. Got o have got, que está en rojo, corresponde al simple present verb o action. Y luego online English lessons on Tuesdays corresponde todo eso al predicado. En el segundo ejemplo verás the human body contains 206 bones. The human body es el subject. Luego en rojo tienes el simple present verb o action que es contains, contiene. Y por último el predicate que son 206 bones. Es súper importante recordar, chicos y chicas, que tenemos diferentes types of subjects, diferentes tipos de sujetos. Recordemos que el sujeto es quien realiza una acción. Tenemos diferentes tipos de sujetos, por ejemplo, los personal pronouns o pronombres personales, que en inglés son I, you, we, they, he, she, it. También tenemos common nouns, los sustantivos comunes, por ejemplo, mother, brother, dog, rabbit, book, radio, etc. Y los proper nouns o sustantivos propios en español, for example, Chile, Sandra, Mariana, Concepción, etc. Estos últimos son los que siempre comienzan con mayúscula o capital letter in English. En la unidad 1 nosotros trabajamos con un texto relacionado con esta serie estadounidense llamada The Big Bang Theory, en donde leímos un poco, ¿no es cierto?, sobre estos personajes. Así que a continuación necesito que pongas atención a los ejemplos que te vamos a mostrar. Acá tenemos dos ejemplos basados en la serie de Big Bang Theory.
En los dos ejemplos que tú verás, se destacan en rojo nuevamente las actions, los verbos en presente simple. Quiero que tú te des cuenta por unos segundos cuál es la diferencia entre ambos. El primer ejemplo dice Penny lives opposite Sheldon and Leonard. Y en el segundo ejemplo dice Sheldon and Leonard live opposite Penny. Bueno, me imagino que te diste cuenta que la diferencia entre ambas oraciones es que en la acción de la primera oración, lives está con S y en el segundo ejemplo está sin S. ¿Por qué se debe esto? Porque dentro del presente simple, cuando tú estás armando una oración afirmativa, algunas personas llevan S en el verbo, como en el caso de Penny lives opposite Sheldon and Leonard, como en ese ejemplo. La S la vamos a incluir en el verbo del presente simple afirmativo para las personas he, she, and it. Cada vez que tú utilices formules una oración con he, she, it en presente simple afirmativo, tú vas a agregar una S al final del verbo. Tal como mencioné anteriormente, cuando tú hables de estas tres personas, he, she o it, o sea, él, ella o eso, tú vas a agregar una S al final del verbo en el presente simple afirmativo. Ahora, también hay algunos casos en donde agregas ES o IES. En el caso de la ES, va a ir al final del verbo cuando este verbo tiene un sonido, por ejemplo, s, ch, x, ch, sh, o s. Si tienes alguno de estos verbos con ese sonido al final, le vas a agregar la terminación ES. En el caso de la terminación IES, como sale en el tercer punto, vas a agregarlo al verbo cuando el verbo termina en Y y antes viene una consonante. Por ejemplo, study, te fijas que termina en Y, pero antes viene la consonante D. Entonces, aquí tú lo transformas a studies. En el caso de party es lo mismo. Termina en Y y antes viene la consonante T. Entonces aquí tú borras la Y y lo cambias por IES. Fly es lo mismo. Termina en Y y antes viene la consonante L. Por lo tanto, borramos la Y y lo colocamos ahora el IES. Bueno, ahora continuaremos con la segunda forma del Simple Present, que es Simple Present Negative, para formular oraciones negativas en este tiempo verbal. Bueno, al igual que en la affirmative form, en la negative form del simple present también tenemos que seguir una estructura para formular una oración negativa en presente simple. La estructura que te sugerimos, o de hecho debes seguir, es la siguiente. Primero, vas a incluir nuevamente el subject al comienzo de tu oración. Es el sujeto, recuérdalo. Luego, vas a incluir inmediatamente junto al sujeto la negación don't o doesn't. ¿Okay? Luego te explicaré cuándo utilizas don't y cuándo se usa doesn't. Luego de la negación que tú ves en rojo, vas a colocar el infinitive verb o action. Es la acción o verbo en infinitivo. ¿Qué quiere decir un verbo en infinitivo? Que no lleva S, no está en ningún tiempo. No está en presente, en pasado ni en futuro. Es un verbo neutro. Luego, después del verbo, incluimos el predicado. Examples. El primer ejemplo que tú ves dice, we don't study English on Thursdays. We es el subject, que es la persona que realiza la acción. Don't es la negación en presente simple. Luego tenemos el verbo study, que está en infinitivo, no está en ningún tiempo. Luego incluimos el predicate, que es English on Thursdays. Segundo ejemplo dice, the human body doesn't contain 500 bones. The human body es
el subject. Luego incluimos la negación en presente, que es doesn't, y luego inmediatamente agregamos el infinitive verb contain para terminar con el predicate, que es 500 bones. Bueno, en la negative form del simple present también tenemos una diferencia, pero recordemos la diferencia en la forma afirmativa del presente simple. La diferencia es la S al final del verbo. La S va al final del verbo de las siguientes personas: he, she, it. O sea, en español, él, ella, eso. En las oraciones negativas también tenemos una diferencia. Aquí no vamos a incluir una S al final del verbo, sino que la diferencia es en la negación. Para las personas I, you, we, they, you, vas a utilizar la negación don't. Para las personas he, she, it, utilizarás la negación doesn't. Y luego de esta negación incluirás el verbo sin S. Y por último llegamos a la última de las formas del simple present, que es simple present interrogative. Bueno, chicos y chicas, pongan atención a los siguientes 4 ejemplos tomados de diferentes canciones. El primer ejemplo dice: Do I wanna know? The Arctic Monkeys. Segundo ejemplo: Do we need somebody just to feel like we are alright? De Dua Lipa. El tercer ejemplo dice: Do you want to build a snowman? De Frozen, la película. Y el último ejemplo dice: Does he know you can move it like that? Si ustedes se fijan, o ya se dieron cuenta, los 4 ejemplos son preguntas, son interrogative forms. Ahora las 4, si nos fijamos, empiezan con una palabra en rojo en particular. ¿Ya? Es do o does, que es lo que vamos a explicar a continuación. En la interrogative form también debemos seguir una estructura, un orden para formular una pregunta en presente simple. Lo primero que vas a agregar en tu pregunta del presente simple es la palabra do o does. Luego te explicaré cuándo utilizas do y cuándo utilizas does. Luego de agregar esta palabra en rojo, inmediatamente vamos a colocar el subject. ¿De acuerdo? Recuerda que el subject es la persona quien realiza la acción. Inmediatamente después del subject incluirás tu infinitive verb o action, tu verbo en infinitivo, para terminar con el predicate. Examples. El primer ejemplo que ves en tu pantalla dice: Do we study English on Thursdays? Bueno, do, que está en rojo, corresponde a la pregunta en presente simple. Luego, si te fijas, dice we, que corresponde al subject. Inmediatamente ves la palabra study, que es el infinitive verb o action, para terminar con English on Thursdays, que corresponde al predicate o predicado. El segundo ejemplo es: Does the human body contain 500 bones? Does corresponde a la pregunta en presente simple. Luego tenemos en verde the human body, que es el subject. Inmediatamente tienes contain, que es el infinitive verb o action, para terminar con 500 bones en negro, que es el predicado. Recuerden, chicos y chicas, que al ser interrogative form, al ser preguntas, debes incluir al final de esta el signo de interrogación. Al igual que en la affirmative form y negative form del simple present, en la interrogative form también tenemos una diferencia en las personas. Si tú te recuerdas, en la diapositiva anterior te presenté la palabra do y does para formular una pregunta en presente simple. ¿Cuándo utilizo do y cuándo utilizo does? El do lo utilizarás para las personas I, you, we, they, you. Y does lo utilizarás para las personas he, she, it. Ahora, cuando utilices does para las personas he, she, it, el verbo no lo colocarás con S al final, va sin S.
porque la S está oculta en la palabra does. Acabamos de ver la estructura para formular una pregunta en Simple Present. Pero ¿cómo yo respondo esta pregunta? Bueno, esta pregunta que empieza con do o does son yes or no questions, que son las preguntas de respuesta corta o respuestas sí o no. En este caso tienes dos alternativas. Si tu respuesta es afirmativa, para las personas que utilizan do, tu respuesta afirmativa será yes, luego el subject y luego la palabra do, que es la afirmación. Por ejemplo, yes, we do. En el caso de una respuesta afirmativa para la pregunta con la palabra does, tu respuesta será yes, luego el subject y luego la afirmación does. Por ejemplo, yes, he does. Ahora bien, si tu respuesta es negativa, también tenemos otra posibilidad. En el caso de las personas que utilicen la palabra do, tu respuesta negativa será no, luego el subject y luego la negación don't. Por ejemplo, no, we don't. En el caso de las personas que utilicen la palabra does, tu negación será no, luego el subject y luego la palabra doesn't. Por ejemplo, no, he doesn't. Ok, dear students, queridos estudiantes de séptimo A y séptimo B, como ya repasamos las tres formas del simple present, affirmative, negative and interrogative, te invito a que descargues los documentos junto a este PowerPoint presentation para practicar lo que acabamos de repasar, la estructura en presente simple. Estas respuestas serán revisadas en nuestra sesión Meet, séptimo A conmigo, séptimo B con Miss Sandra. So take care and bye bye.